Pan, son Tayel Tomasini los que nos están dando la bienvenida. Hola, guachos. En esta... ¿Por qué así? Hola, guacho. Hola, guachos, chicos, dije. acomódense Hola, guachos. de a poco, vamos. ¿Cómo están? Esto es la Bristol. Estamos llenos de botellitas, Sí, yo voy a sacar la cosa, voy a sacar la etiqueta porque termos, tengo como de cosas que sobraron de ayer para el Día del Periodista. Está bueno comer las obras. Que bueno, ayer no estuvimos. El 3 de julio es el Día del Locutor-Locutora, así que también vamos a estar expectantes. Ya vas a estar Sí, ahí, ya vamos a estar. 13 grados Puede 7. ser, pero ayer nosotros no trabajamos. Por eso no recibimos nada. Comimos 2 esconas recién que sobraron. Mayormente nublado, 76 el porcentaje de la humedad. Hasta las 5 de la tarde en la FM 97.1 estás en las demás. Che, tenemos... nos llegó una invitación la semana pasada que tiene que ver con una guía que habla sobre la comunicación con perspectiva de género. Sí. Nos pareció muy interesante poder hablar sobre esto y sobre lo necesario que resultan estas herramientas, digamos, en tiempos donde pareciera que hay que volver a revisar esa agenda que hace 10 años que tratamos Pareciera, de ¿no? construir. Sí. Sí. Eso es una herramienta que ha creado la Secretaría de Mujeres y Diversidad junto con la Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de La Plata y se va a estar presentando el día de mañana. Para eso está con nosotras una compañera, una amiga, una colega, autora de un libro que se llama Invisibles, Latidos Sociales de Territorios Argentinos. Qué lindo. Que son unas crónicas viajeras que yo la recomiendo porque lo leí, obviamente. Y también una de las autoras de esta guía, Julieta Villamayor, con nosotras. Bienvenida. Hola, bienvenida, Juli. Bueno, chicas, muchísimas gracias en primer lugar. Pero por favor. Muy contenta de estar acá acompañándolas. Ay, bueno, qué bueno, es mutuo, ¿sabes qué es mutuo? Mira, hasta el mate hicimos. Me encanta. ¿Viste? Bueno, Juli, contanos un poco cómo surge, digamos, esta guía, que entiendo que es en el marco del Día del Periodista que deciden presentarla y demás. ¿Cómo Sí. surge? Bueno, como vos dijiste, Dani, la guía se llama Guía para una comunicación con perspectiva de género. Justamente mañana va a ser la presentación oficial. La idea justamente de hacerlo en esta fecha fue un poco enmarcarlo en el 3 de junio y el 7 de junio como Día de Periodista, con la importancia que estas fechas conllevan. Y bueno, como lo dice el nombre, es una guía que apunta a comunicadores, medios de comunicación. Y bueno, hoy en día yo creo que todos terminamos siendo en algún punto comunicadores porque las redes sociales nos facilitan eso. Entonces, qué mejor que poder hacerlo de una manera consciente, incluyendo a las mujeres y a las diversidades y hablando con perspectiva de género. Entonces, esta guía tiene una serie de pautas y recomendaciones para publicar y comunicar con perspectiva de género, justamente con la idea de poder hacer una comunicación más equitativa y sin discriminación, hablando con los términos correspondientes, porque como vos decías recién, lamentablemente, bueno, se cumplió otro 3 de junio, en donde todo el país se vio atravesado por los distintos femicidios que ya todos conocemos. Y en el marco de un nuevo aniversario, todos pensamos que ya hay discusiones que están saldadas y sin embargo los medios de comunicación siguen culpabilizando a las víctimas, a las madres de las víctimas y nunca poniendo el foco en el femicida, el abusador y el violento. Y tampoco en la fuerza de seguridad y en quienes tenían que hacerse cargo de poder hacer justicia, ¿no? Sí. ¿Está destinada a alguien en especial o es para toda la comunidad? Está destinada más que nada por ahora, como es el primer acercamiento, digamos, está destinada a medios de comunicación y periodistas locales. Después Ok. la idea es que se pueda ir abriendo. Por ahora nosotros desde la Secretaría de Mujeres y Diversidad y desde la Subsecretaría de Comunicación del municipio, mañana vamos a hacer la presentación oficial con medios locales, con distintas comunicadoras y comunicadores de medios de acá de La Plata. Está buenísimo porque también esto amplía la perspectiva en esto que vos decías, en lo que es la creación de contenidos al día de hoy. Digamos, se ven un montón de burradas, chicos. A mí yo no tengo miedo de decirlo esto. Son burros y son machistas, digamos. No estoy generalizando y no digo todo, ya lo sé. Pero, digo, en el caso de con el femicidio de Agostina, el último, Dios mío, insoportables. Digo, han circulado algunos testimonios
de un familiar, por ejemplo, varón de la piba, en donde el chabón agarraba y preguntaba, ¿y dónde están las feministas, ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está Lali? ¿Dónde está...? Pues sí, loco, ¿asesinaron a tu familiar? No nombró un tipo. No. Digo, esas personas, no le quiero caer a él, pero bueno, es un caso que es conocido, lo vimos viralizado en un reel y demás. Entonces digo, está bueno esto de la ampliación porque también es una pregunta respecto de, bueno, ¿cómo nos informamos? Digamos, ¿no? Sí, y llevar el foco a donde tiene que ir, ¿no? Porque los medios de comunicación hoy en día, bueno, siempre se construye de una manera, en principio, que no es objetiva, ya lo sabemos, y que están comunicando y tienen que tener una responsabilidad con la sociedad. Ya sabemos que las redes sociales también tergiversan, en donde de repente muchos discursos violentos se terminan repitiendo y sin dudas también con distintos discursos de odio de parte del gobierno nacional, como también es el proyecto de Carolina Lozada de impulsar la ley de falsas denuncias. Volvemos a correr el foco y siempre culpabilizando a las mujeres, poniendo en duda los testimonios, poniendo en duda sus denuncias, que convengamos que si hablamos con las cartas sobre la mesa, son menos las mujeres que denuncian por miedo, muchas veces también justamente por miedo a volver a ser revictimizadas y culpabilizadas al momento de ejercer esas denuncias. Entonces, desde la Secretaría se propuso, bueno, ¿cuál es el aporte que podemos hacer desde la comunicación? Sí. Y consideramos que esta guía, como yo les decía, siempre busca hacer un aporte y no dar como un concepto como acabado, sino es algo que se está construyendo. Por eso también la presentación que se va a hacer mañana va a ser con distintos comunicadores buscando que puedan empezar a leerla, tenerla a mano, tenerla a modo de sugerencia. Por ejemplo, en la guía hay un glosario con distintas palabras claves que muchas veces no sabemos a qué referirnos o qué términos utilizar. Sí, en donde hay distintas palabras definidas como, no sé, identidad de género, violencia de género, transfeminismo, reforma judicial transfeminista, bueno, distintas terminologías que consideramos que son necesarias acercarlas y tenerlas en cuenta al momento de publicar. Después también hay recomendaciones para medios de comunicación. Uno de ellos es justamente si vas a hacer una entrevista a una persona que sufrió violencia de género, evitar hacer preguntas que la revictimicen, como también evitar utilizar términos que tengan que ver con cierto, no me sale por ahí cómo decirlo, cierta empatía o cierto posicionamiento del lado del violento. Claro. Como evitar esos juicios de valor. Y bueno, imagino que ya los medios de comunicación locales ya están al tanto de esta invitación. ¿Cómo fue la recepción? Porque, no sé, hay de todo. Y cuando uno dice hay Somos de todo, insoportables, Julieta, no, perdón. pero cuando uno dice hay de todo, está el de la mente abierta hasta el corazón abierto, podemos decir, a ver, ¿cómo se trata este tema, ¿no? Hay otro que te puede decir, mira, a mí no me vas a venir a decir con los años de experiencia que yo tengo. Entonces, ¿cómo fue la recepción de esto? Es que esa es la duda. Hay una parte que se va a terminar de culminar mañana en esa presentación, a ver cómo va a ser recibida esta guía. Por eso yo siempre aclaro que es una guía, que acá nadie está diciendo tenés que hacer. Es una guía, es una orientación. Yo creo que los medios locales lo han recibido de buena manera, de hecho nos han dicho, bueno, vamos a cubrir, es interesante la propuesta, lo han tomado como algo, como un material útil, ¿no? Sí. Pero bueno, mañana vamos a ver en esta presentación, a ver qué es lo que circula, cómo circula la palabra y qué dudas surgen y cómo va a ser. Recién mañana va a ser la presentación oficial, yo todavía no lo tengo físico. Algo que también les quería comentar es que después va a empezar a circular también de manera digital, se los vamos a acercar para que lo tengan y que puedan acceder y tenerlo a mano también. Para mí es súper interesante y coincido con esto de que es necesario, y un poco subiéndome a la pregunta que hacía Flor, más allá de la recepción, quería ir a sobre lo que tenemos hoy. Ustedes reciben consultas, mira, saco el muchas, reciben consultas de parte de los medios. Che, ¿cómo consideran ustedes que es este tratamiento? ¿Está bien? No, para nada. No.
yo, por ejemplo, que estoy en la parte de comunicación y prensa, Sí. no ha llegado. No sé al área de comunicación, pero me generaría más decir que no que sí. Sí. Entiendo que si surge esto es porque lo necesitan y se ve que es necesario poner sobre la mesa esto. Cuando nosotros hablamos acá de los medios, por lo general hablamos de todos los medios, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo observás los medios locales puntualmente con este tema? Hay de todo, o sea, la verdad es que hay algún avance o no? Yo coincido con que hay de todo. Yo creo que hay noticias que a veces yo los espero de otro medio de comunicación y de repente me termino sorprendiendo de quién está encabezando tal nota, Sí. ¿no? Sin dar nombres ni nada, Sí, pero sí, muchas veces me he sorprendido porque yo digo, bueno, esta nota la espero, no sé, de La Nación, Claro. de Clarín, de no sé, alguno de esos medios, y de repente no, por ahí son medios locales que quizás por la primicia, por el apure de sacar ahí la noticia, terminan primero con el titular amarillista, que por lo general siempre termina cayendo en machismos, en títulos que terminan culpabilizando a la víctima o a mujeres que han sufrido violencia, minimizando situaciones. Y con el tema de las imágenes, ¿también la guía apunta a eso? En la guía se hace mención de resguardar los datos, tanto de domicilio, información privada y personal de las víctimas, como también imágenes, pero más que nada está apuntado a lo que tiene que ver con la narración de la noticia. Ahí mencionabas algo que tiene que ver con la primicia. El otro día lo decíamos acá. En el marco no me acuerdo si era de lo de Agostina, si era ni una menos. Hemos hablado tanto. Sí, de Agostina era, porque ¿no? vos dijiste, Que la primicia ¿sabés cómo es- se entera la madre? Claro, ¿no? porque la primicia para mí dentro de lo que es venimos de una escuela, digamos, que somos más grandes, venimos de una escuela en donde a ver quién sacaba primero, y con el tiempo te diste cuenta que la primicia no es ni más ni menos que es el acto más machista que tiene el oficio periodístico, es el mal llamado porongueo. Yo Sí, lo sí, conseguí sí. antes que vos. Sí. ¿A qué precio? ¿Con qué Sí, sí, precio? sí, sí. Digamos, entonces, volver a poner de manifiesto, digamos, otras formas, otras fuentes, otro lenguaje, esto de no seguir cimentando el estereotipo, esto que arrancamos hablando del programa el día de hoy. A mí me parece, en serio, me parece de avanzada. Va a existir de manera física, dijiste, la guía. En realidad, a ver, de manera digital es de la manera en que va a estar circulando, Ok. porque se han hecho algunos físicos, pero muy acotados. Por ejemplo, mañana si van a tener el lujo de tenerlo de manera física. Ya les anticipo eso. Toma. Pero si no, está de manera digital. Toma, la voy a tener. Sí, de manera digital va a circular. No, está bien. Vos sabés que perdón, pero me quedo con la imagen, ¿no? En la era de la imagen, si se ponen a pensar en diferentes casos de chicas, no es casual las imágenes que usan de las No, pibas. nena. No. Que te pongan a una nena, a una criatura de 14 años, marcando un besito, o con un top, o con un shortcito, eso, no hay ninguna inocencia en esa imagen. Y eso también habla. ¿no? Totalmente. Recontra coincido. Sí. Fíjate cómo se vestía, a dónde iba, tenía TikTok, que Sí, que ¿no? cuántas cuentas tenían las no redes. es inocente, Sí, sí, no sí, es sí. inocente y es también parte de lo que se comunica. Sí. Sí, totalmente. ¿Quiénes laburaron en la confección de la guía, Juli? Bueno, en la elaboración del documento trabajé yo y obviamente que asesorada y acompañada por compañeras de la Secretaría de Mujeres y Diversidad y compañeros de la Subsecretaría de Comunicación, en donde estuvo haciendo una revisión del documento. Todo esto ya lo venimos puliendo hace bastante, pero bueno, sí, básicamente nosotros. Qué laburito, nena. Mañana la presentación es en la radio. Mañana es en la radio municipal. No en el conozco estudio la de radio municipal. Ay, yo ¿sabes? sí, Yo solo por fuera. hermosa. No entré. Sí, vos me dijiste que era muy Muy linda. bonita, sí. Bueno, mañana voy a... ¿Quiénes A van a todo estar? trapo. ¿Quiénes van a estar presentes, Juli?
¿sabes? Van a estar, va a estar Silvina Perugino, que es la secretaria de Mujeres y Diversidad, va a estar Sebastián Giaenza, que es el subsecretario de Comunicación de La MUNI. Y después distintos periodistas locales. Me encanta, listo. Bueno, haremos preguntas. ¿Esto se replica en otros municipios, sabes? ¿O es el primer municipio que lo hace? No, es el primer municipio. Bueno. Eso es algo que es un dato que me habían informado, es el primer municipio que lo hace, sí. Bueno, Qué bueno. Ojalá que sea el puntapié para que el resto lo Sí, para lo que replique. otros adhieran, repliquen y ponerse a laburar. A mí me parece muy interesante, en serio, esto de poder amplificar más allá de los colegas, digamos, más allá de los periodistas, de las comunicadores y demás. ¿Por qué eso? Porque la manera de informarse cambió. Digamos, ¿no? Hay mucha gente informándose por redes sociales, Sí. por portales, Sí. pero también por creadores de contenidos, que hay algunos que hacen una gran tarea, Sí. Yo no estoy denostando, pero lo que digo que eso también requiere de formación, capacitación y demás. Sí, por eso también lo pensamos para que ayudara también a la comunicación para redes sociales. Claro. Así claro. que sí, la idea es que pueda circular, que esté al alcance de la sociedad en general. En primer momento, los primeros destinatarios que pensamos fueron medios locales y después dijimos, bueno, sí, tiene que circular. Y bueno, quizás más adelante también hagamos otro de estos encuentros, ya después de un tiempo de haber presentado la guía y de que la puedan haber utilizado, para ver qué aportes pueden hacer estos comunicadores y comunicadoras, a ver si consideran que falta algo. La información se va actualizando constantemente, entonces los aportes que puedan hacer, la idea es volver a hacer algún encuentro más. Sí, está buenísimo. Che, Está re bueno. qué grande, Juli. Besote enorme para las tres. Tan necesaria esa tarea. Alejo Marcho. Ay, qué lindo. Marcho, sos Ale. más bueno. Lo queremos Te mucho. Un beso grande, Ale. Un beso enorme. Bueno, Juli, primero gracias por la invitación, gracias por pasarte por acá y gracias por esta tarea que te pusiste al hombro ahí desde la Secretaría. Por eso mismo, digo, porque podemos estar mejor informados e informadas y con otras palabras, con otros sentidos, digamos, ¿no? A veces posta que pareciera, no, esto no es generalizar la tarea periodística en absoluto, pero a veces vos lees algunas noticias que tienen que ver con violencia hacia las mujeres, violencias hacia las diversidades, que parece un parte policial, en serio lo digo. Y da bronca eso, porque... Sí, tal cual. Y no, viste, la policía no puede ser fuente, estamos... Así que bueno, gracias porque... Y también es una tarea que desde el Estado ¿viste? Entonces, que haya compañeros ahí laburando en esto nos llena de orgullo como comunicadoras. Muchas gracias, chicas, Ser. por la invitación y bueno, esperamos verlas mañana. Dale, mañana estamos Gracias. allá. Julieta Villamayor, pasada por acá por los estudios de la UNE, nos venía a contar, nos vino a invitar respecto de esta guía para una comunicación más paritaria, decíamos recién, más equitativa, con perspectiva de género, que va a estar presentando mañana la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la Municipalidad de La Plata. Momento de ir a la música. Vamos ahora. a la música. Bienvenido, Plumapán. Dale. Bienvenido, Tariel Tomasini. Sí. Dale.